2 semanas seguidas. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que el Señor Jesús tenía una tarea desafiante al instruir, al enseñar a sus discípulos sobre el propósito de su venida a este mundo. Porque ellos pensaban que Jesús era el libertador mesiánico que venía a librarlos del yugo esclavizador de Roma. Ellos no entendían que la misión de Jesús era espiritual y que en realidad Él había venido al mundo para libertarlos del pecado. Y ese problema es nuestro también, porque muchas veces nosotros solo tenemos conciencia de las cosas que nuestros sentidos captan, que falta dinero para pagar el alquiler, o mi esposa está enferma, o mi hijo está en las drogas, o me falta empleo. Esos problemas son reales, no los podemos negar, porque mientras vivamos en este mundo, pues muchas veces vamos a necesitar empleo, dinero, una familia, en fin. Entonces, el problema es que nosotros humanamente, nuestro hombre natural, solo capta las cosas que nuestros sentidos pueden percibir, pero muchas veces no capta la verdadera necesidad del alma, que es espiritual. Y cuando buscamos a Jesús, generalmente buscamos tratando de resolver los problemas que nuestros sentidos captan, pero en realidad no vamos a Jesús buscándolo como nuestro Salvador personal, aquel que vino a este mundo para rescatarnos del pecado. Porque nuestro verdadero problema es el pecado. El pecado destruye, el pecado te carga de culpa, el pecado te masacra, te esclaviza, no te deja ser feliz. Ese es nuestro verdadero problema. Entonces, si Jesús resuelve ese problema clave, básico, todos los otros problemas se van resolviendo. Los discípulos no captaban eso. Ellos apenas percibían su esclavitud del poder romano, pero no percibían su esclavitud espiritual. Entonces Jesús tuvo que enseñarles poco a poco que Él había venido a este mundo con una misión que no era la que ellos esperaban. No era un libertador militar, era un libertador espiritual. Esto nos lleva a la primera parte de la lección, donde el Señor Jesucristo opera un milagro, pero un milagro con el propósito justamente de abrirles los ojos a los discípulos a la realidad espiritual. Leo este milagro en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Voy a leer y voy a comentar. Dice, vino Jesús luego a Betsaida. Esta expresión es interesante, vino a Betsaida. Ahora cierra los ojos, imagina. Vino Jesús un día a esta tierra. ¿De dónde vino? Del cielo. Los seres humanos en sus tiempos pensaban que Él venía de Nazaret. De Nazaret puede venir algo bueno. Jesús no venía de Nazaret, venía del cielo. Pero en esta tierra muchas veces vino a diferentes lugares, llegó a diferentes lugares con el propósito de libertar. Dice el texto, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Nuevamente encontramos aquí amigos compadecidos que llevan al ciego a Jesús. ¿Te acuerdas del milagro en que los amigos llevaron a un paralítico, hicieron un hueco por el techo para llevarlo a Jesús? Bueno, es que hay gente que se compadece de personas que están sufriendo. Qué bueno es que este sentimiento exista en el corazón humano. Estos le trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que le tocase. Entonces, dice el texto bíblico, tomando la mano del ciego, Jesús le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos.
y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Recuerda que dije al principio, Jesús operó este milagro para enseñarles a sus discípulos que así como en este milagro la visión vino progresivamente, el conocimiento, o sea, la visión espiritual también viene progresivamente. Jesús encontró aquí a un ciego, hizo un ritual extraño, lo llevó afuera, le escupió en los ojos, después le tocó y le dijo: ¿qué ves? Y el ciego vio a los seres humanos como árboles que se movían. Entonces Jesús le tocó otra vez y le dijo: ¿y ahora qué ves? Y él dijo: ahora sí veo claramente. Jesús podría haberle tocado la primera vez y haberle hecho ver claramente, pero este milagro tenía el propósito de mostrarles a los discípulos que así como el ciego fue progresivamente viendo, los discípulos, también ciegos espirituales, deberían progresivamente ir entendiendo la misión de Jesús en esta tierra, porque ellos estaban confundiendo las cosas. Ellos veían a Jesús como el libertador político, cuando Jesús había venido como el libertador espiritual. Mi pregunta para ti es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Ah? ¿El que soluciona tus problemas físicos, tus problemas materiales, o el que soluciona los problemas de tu corazón? Si Él te cura por dentro, tú vas a tener, ya curado por la gracia maravillosa de Jesús, condiciones de enfrentar las dificultades y vencerlas. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título El costo del discipulado. A partir de este momento, Jesús empieza a revelar su misión. Miren lo que dice Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles, ¿a quiénes? A los discípulos, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, o sea, a recriminarle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te das cuenta lo que dije hasta aquí? Jesús comenzó a mostrarles ya su misión. Dijo: ustedes piensan que he venido para libertarlos del poder de Roma. No, no, no. Yo he venido para servir y he venido para morir. Dentro de poco el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, va a ser perseguido, va a ser muerto. Y entonces Pedro, que hasta ese momento solo tenía la capacidad de ver las cosas materiales, Pedro, que hasta ese momento pensaba que Jesús era el libertador político de Israel, se acercó y le reconvino, o sea, le recriminó en voz baja. Le dijo: Señor, no digas semejante cosa. Tú eres el Mesías todopoderoso. ¿Cómo vas a decir que te van a prender, que te van a crucificar? Y el Señor Jesucristo lo reprendió en público y le dijo: quítate de mí, Satanás. Qué cosa terrible. En algún momento, el enemigo, no es que Pedro estaba poseído por el enemigo, pero en algún momento el enemigo usó a Pedro para tratar de desviar al Señor Jesucristo del cumplimiento de su misión. Dice, Jesús le dijo a Pedro: tú colocas la mira en las cosas de esta tierra, no colocas la mira en las cosas de Dios. Ese es el peligro que todos nosotros corremos, de buscar a Jesús poniendo las miras en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios. Nos olvidamos de nuestro verdadero problema y solo tenemos conciencia de nuestros problemas periféricos. Oh, querido, hasta un hombre como Pedro, un discípulo como él, en algún momento puede ser usado por el enemigo para tropiezo de otros.
En este caso, él no consiguió ser piedra de tropiezo para el Señor Jesucristo, porque Jesús tenía bien clara la misión por la que había venido al mundo. Él estaba dispuesto a morir para salvar al ser humano. Ahora, después de eso, de este incidente, pues Jesús les habla a sus discípulos del precio, del costo del discipulado. Les dice: cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir, si ellos esperaban que el Mesías había venido y ahora todo les iba a ir maravillosamente bien porque iban a recuperar el poder, estaban equivocados. Porque Jesucristo le dice: no, prepárate para cargar tu cruz. Si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que renunciar muchas de las cosas que te atraen en esta vida, porque seguirme no es fácil. Porque ¿qué quiere decir seguirme? Venir atrás de mí. Y si yo estoy yendo a la cruz del Calvario, si yo voy a pasar por el valle del dolor y del sufrimiento, seguramente en esta tierra, mientras tú peregrines, también vas a pasar por el valle del dolor. Vamos ahora a la tercera parte. El subtítulo es La montaña y la multitud, porque aquí vamos a hablar de la transfiguración. 6 días antes de la transfiguración, sucedió esto que voy a leer en Marcos 9:1. Jesús les habló a sus discípulos y les dijo lo siguiente: miren, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Recuérdate que Jesús habló a una multitud. Había mucha gente ahí. Y Jesús dijo: algunos de ustedes no conocerán la muerte sin haber visto venir al Señor en gloria, sin haber visto el reino de Dios en toda su plenitud, en todo su esplendor, en toda su gloria. Hasta hoy este versículo crea muchos problemas a la gente. Hay gente que dice: pero este versículo nunca se cumplió. Entonces Jesús mintió. ¿Por qué? Porque ya todos los que estaban en ese grupo de personas a las cuales Jesús habló ya murieron. Y como él dijo, algunos de los que están aquí no conocerán la muerte hasta no ver el reino de Dios en su esplendor. Pero 6 días después, Pedro, Jacobo y Juan fueron con Jesús al monte y vieron la transfiguración y vieron el reino de Dios en todo su esplendor. Y lo que Jesús les dijo en el versículo 5 se cumplió al pie de la letra. Jesús no estaba hablando de su segunda venida, estaba hablando del establecimiento del reino de Dios en gloria. Cuando estos 3 discípulos participaron de la transfiguración, vieron pues el esplendor del reino de Dios, al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que Jesús les había dicho 6 días antes se cumplió exactamente. Oh querido, tenemos que esperar hasta la segunda venida para ver el reino de Dios en su esplendor. Bienaventurados aquellos que cuando están solos cierran los ojos y aunque con sus ojos físicos no pueden ver, con los ojos espirituales contemplan la gloria de Dios en su esplendor. Bienaventurado eres si en tu caminar diario, al ir a trabajar, a estudiar en la calle, aprendes a vivir en el espíritu del reino de Dios, aunque rodeado de miseria, de dolor, de violencia, aunque rodeado de pecado, eres capaz de ver la gloria de Dios en su esplendor. Esta es una experiencia que todos los cristianos debemos tener, aunque todavía no ha llegado el día de la venida de Cristo. La cuarta parte habla de quién es el más grande. Es que Jesús hablaba de su reino. Jesús hablaba del dolor que se aproximaba. Jesús hablaba de que su reino no era un reino de poder terrenal, sino espiritual. Y sin embargo los discípulos pues no entendían. Así como el ciego que fue abriendo los ojos paulatinamente, ellos paulatinamente también fueron abriendo los ojos espirituales para entender
que la misión de Jesús era redentora del pecado, no salvadora del poder de Israel. Leo lo que dice Marcos 9, 33 al 35. Este es un incidente interesante. Mira, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es interesante, estaban dirigiéndose a Capernaum y el Señor Jesucristo notó que los discípulos se quedaban para atrás. Él tal vez los esperó, pero ellos disminuían la velocidad. Entonces Jesús pensó, ellos no quieren mi presencia, quieren quedarse atrás. Y fue adelante. Pero cuando llegaron a la ciudad, ya entraron a la casa, Jesús los reunió y les preguntó, oye, ¿qué estaban ustedes discutiendo cuando veníamos en el camino? ¿Por qué se quedaron para atrás? ¿Por qué no querían mi presencia? Y el texto bíblico dice que ellos se quedaron calladitos. ¿Por qué? Porque por el camino habían discutido quién de entre ellos iba a ser el mayor. Imagínate, Jesús hablando de su dolor, de su muerte, hablando del costo del discipulado, y ellos pensando quién de nosotros va a ser el principal en el reino de Dios, quién va a ser el mayor, quién va a ser el jefe, el gerente, el presidente, quién. Se quedaron callados porque habían practicado el pecado del egoísmo, del orgullo, de la vanagloria. Es interesante que ellos se quedaron para atrás porque en la presencia de Jesucristo es imposible cometer pecado. Para pecar tú tienes que apartarte de Jesús, tienes que abandonar a Jesús, entonces puedes practicar el pecado. En la presencia de Él no, por eso ellos se quedaron para atrás y comenzaron a discutir quién iba a ser el mayor. Ahora, Jesús no les dijo, ninguno de entre ustedes debe querer ser el mayor. Jesús no vino aquí para sacar del corazón humano el deseo de ser un líder, de dirigir la iglesia. No, 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 eso es un deseo legítimo. Pero Jesús vino a enseñarnos cuál es el camino para ser el líder. No es el chisme, no es lleno de estrategias humanas para derrumbar al que está en primer lugar. Jesús les dijo, si alguno entre ustedes quiere ser el primero, no dijo ninguno entre ustedes debe querer ser el primero, dijo si alguno entre ustedes quiere ser el primero, sea primero siervo de sus hermanos. O sea, el camino para el liderazgo es el camino del servicio. Cuanto más sirves, estás más apto para dirigir, para liderar. Llegamos al fin de este estudio hablando de un versículo interesante. Voy a leer para comentar. Marcos 9, 43 y 44 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Interesante este texto, ¿no? Aquí Jesús no quiere decir que si tienes problema con los ojos debes literalmente arrancarte de los ojos, no, no. Aquí Jesús no está hablando de mutilación, córtate el brazo, córtate el pie, si estás yendo a lugares que no debes ir, córtate el pie para que no vayas. No, no es eso. Lo que Jesús quiere enseñar es, renuncia a todo lo que te ata a esta tierra. Renuncia a todo lo que te amarra a la mundanalidad de esta vida. Vamos a decir, si tienes problemas de música, y la música te perturba y no puedes libertarte, ya se te ha creado un vicio con la música. Entonces, pues abandona la música. Es mejor que entres sin esa música que al reino de los cielos, que con todo te pierdas. Hay otro pensamiento interesante aquí, dice, es preferible entrar al reino de los cielos manco que con las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí se habla nuevamente de las consecuencias.
Si un día nos perdemos, no es que vamos a arder por los siglos de los siglos. Si un día nos perdemos, las consecuencias del pecado, del final del pecado serán eternas. El pecado no se va a levantar por segunda vez. Jesús te ama. Tú eres lo más precioso que Jesús tiene en esta vida. Recuérdalo. Cuando caes y el diablo viene y te atormenta y dice, no, eres un hipócrita, eres un mentiroso, estás en la iglesia, pero vives completamente mal. Abandona la iglesia, abandona la fe, no le hagas caso. Porque Jesús nunca pierde la fe en ti y la confianza en ti. Porque Él te ama y porque Él ha hecho todo lo posible y lo imposible para que te salves. Es solo creer. Es solo extender la mano, es solo decir, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Yo estoy perdido, si depende de mí, me voy a perder. Pero Señor, sálvame. Es hora también de que agarres toda la basura que envuelve a tu vida y la arrojes.